Bueno, vamos a demostrar el teorema del número de Lebesgue. ¿Qué dice el teorema del número de Lebesgue? O a dónde queremos llegar, porque si no, quién sabe si... Tenemos una cubierta abierta de X, espacio mágico y compacto. Cubierta abierta. De X, Ajá. un espacio mágico compacto. En este caso, pues nada más es esto. ¿Ok? Entonces, existe. Un delta positivo asociado a la cubierta. Sí, eso quiere decir que si hay un diámetro, si hay un conjunto de diámetro menor que delta, existe un U, elemento de U, tal que A está contenido en U. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo por contradicción. O sea, supongamos que no vale el teorema del número de Lebesgue. ¿Cuál sería la negación de este? Si no vale, ¿qué tendría que escribir? Pues que existe una cubierta abierta de X. Pongamos que existe U. Una cubierta abierta de X, tal que el para todo se convierte en existe y el existe se convierte en para todo, ¿no? Sí. Entonces aquí sería tal que para todo delta Mayor a 0. y aquí sería existe un diámetro, existe un conjunto. Existe A en U. Con el diámetro de A Mayor o igual a delta. menor, o sea que cumple que cumple esto pero que no cumple esto. Ah, ok. Entonces menor a delta tal que para todo U, tal que para todo U alfa. Entonces ahí está, ¿dónde sería la hipótesis? Sí, es porque ¿cuál sería la conclusión? Que no entiende el enunciado. Esta es la hipótesis. O sea, tú empiezas con una cubierta abierta y esta es la conclusión. Okay. O sea, existe un delta positivo tal que para todo A, con el diámetro de A menor que delta, existe esto. Entonces sería, para todo delta, existe un conjunto que cumple esto, pero que no puede ser cubierto por ningún elemento de la cubierta. Ok. Y entonces aquí donde, si quisiéramos utilizarlo de secuencialmente compacto, pues quisiera tomar como que una sucesión de deltas. ¿Ok? Entonces aquí sería, vamos a tomar delta igual a 1. Porque como dice aquí, para todo delta mayor a 0, pues tomo delta igual a 1. Entonces, para ese delta existe un conjunto que no está contenido en ninguno de los U alfa, ¿no? Entonces, existe una 1 con el diámetro de A1 menor que 1, de tal manera que A1 no está contenido en esos U alfa para todo alfa en contra. Si no está contenido, pues de perdido es diferente de vacío, ¿no? Entonces, porque si A1 fuese igual a vacío, pues estaría contenido en todos.
vacío está contenido en todo conjunto. Entonces, si hay un conjunto que no está contenido en ninguno, pues ese conjunto no puede ser vacío. Puedo tomar un elemento de aquí. O sea, existe un x1, elemento de A1. Ok, ya tengo un elemento de la asociación. ¿Qué más podría ser? Pues generarme otro elemento, otro punto. Pues digo, bueno, agarro un delta igual a un medio y va a existir una 2 con diámetro de A2 menor que un medio, de tal manera que A2 no está contenido en ningún U alfa. Y si no está contenido en ningún U alfa otra vez, pues no puede ser vacío. Entonces tengo un x2 en A2. Entonces, así empiezo a hacerle con delta 1, delta 2, delta sub n es igual a 1 entre n, es positivo, existe otra vez un conjunto con el diámetro de AN menor que 1 entre n, y como no está contenido ninguno, pues no puede ser vacío, entonces existe un xn, elemento de AN. Pues para cada natural estoy agarrándome un elemento que está dentro de un conjunto de diámetro menor que 1 entre n, y pues entonces aquí yo me construí una sucesión. X1, X2, hasta Xn, hasta infinito. Entonces esto es una sucesión en X. Entonces, ¿qué podría hacer de esa sucesión? Construir una subsucesión, como esto está dentro de X y X es secuencialmente compacto, pues de esta subsucesión que yo no sé cómo se comporta, que está A1, tomo un X1, y luego está A2, ahí no se ve que sea de diámetro 1 medio, pero a veces estos tienen diámetro más chiquito, X2, X3, y no se puede regresar, y luego entonces va a haber una subsucesión que converja a un punto. Entonces, como X es secuencialmente compacto, existe una subsucesión que converge a L, ¿sale? A un punto L en X. Entonces este tiene un límite. Vamos a suponer que el límite es este. Ahora voy a involucrar la cubierta. Se supone que U es una cubierta de X. Entonces este L que vive en X tiene que estar en un abierto. Voy a ver un abierto aquí.
de la cubierta. Este es un U alfa estrellita. L vive en alguno de ellos. ¿Qué propiedad tiene el U alfa estrellita? ¿Cómo son los U alfas? Abiertos. Son abiertos dentro del métrico. Entonces, ¿qué puedo decir de L? Ajá. Existe una bolita de radio epsilon que está contenida aquí. Entonces existe un epsilon. Existe un epsilon positivo, tal que la bola de radio epsilon con centro en L está contenido totalmente en U alfa. Pero además, como esta cosa converge a L, para todo epsilon existe un natural a partir del cual todos están ahí adentro. O sea, y existe un n en los naturales, tal que si k es mayor o igual a n, esto implica que x sub k vive, x sub n sub k vive en L. O sea, a partir de un n, la subsucesión queda atrapada ahí. ¿No sería el elemento de la bola? Sí, elemento de la bola. Gracias. Queda atrapado ahí. Con centro de L. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cómo meto lo del diámetro? Por ejemplo, si yo estoy aquí, este puntito siempre va a estar en el A sub n. O sea, el x2 está en el A2, el xn está en el AN. El xnk está en el ANK. Entonces, el diámetro cada vez es más pequeño. Yo podría pedirle que sea lo suficientemente pequeño el diámetro para que quepa dentro de la bolita. Sí o sí que sí, que sí creemos. Si creemos que se va haciendo más chiquito y que quepa ahí. Que quepa, que quepe. Cabe ahí. Entonces, epsilon es positivo y el diámetro está en función de 1 entre n. Entonces, yo puedo encontrar un K lo suficientemente grande, más grande que este, para que quepa dentro de la bola. De tal manera que 1 entre nk sea más pequeño que epsilon entre 4 siquiera. Existe un K positivo, pero mayor o igual a n, tal que 1 entre nk es menor que epsilon entre 4. ¿Por qué? Porque 1 entre n tiende a 0. Entonces 1 entre nk pues es un extracto del 1 entre n, tiene que converger a 0 también. Va a haber un K lo suficientemente. Para todo epsilon positivo va a haber un elemento a partir del cual todos están ahí. Ok. Entonces me voy a fijar, observemos
Déjame le pongo aquí tilde para que no sea la misma tilde de aquí. Observemos a n sub k tilde. ¿Okay? Pues voy a agarrar un puntito en n sub k tilde. Déjenme ver si no tengo que hacer algún otro ajuste. Esta bolita, esta parte de la convergencia, yo puedo agarrar el épsilon o puedo agarrar el épsilon más chiquito, si quisiera. Ahorita vamos a ver por qué estamos dudando, o yo estoy dudando. Porque quiero usar la desigualdad del triángulo. ¿Para qué quiero usar la desigualdad del triángulo? Para asegurar que está contenido en la bolita morada, y si está en la bolita morada está en el U alfa, y llegaría a una contradicción porque se supone que ninguno de estos está contenido en ninguno de los U alfas. Esa sería la contradicción. Entonces, este épsilon funciona porque es abierto. Esta parte de la convergencia yo la puedo tomar para cualquier épsilon positivo, en particular si agarro épsilon entre 2. No sé, tengo miedo, a lo mejor y no me basta con el épsilon, porque necesito el épsilon entre 2. Entonces, voy a observar este conjunto. Vamos a tomar un elemento de y, vamos a tomar un y, elemento de a, n sub k tilde. ¿Cuál es la distancia? ¿Qué podemos decir de la distancia de y a x n k tilde? Si vive aquí en ANK tilde, ¿qué propiedad tiene AN respecto a distancias? Uno sobre n sub k. Sí, 1 sobre n sub k. Esto es menor que 1 entre n sub k tilde. ¿Por qué? Porque el diámetro de n sub k tilde es 1 entre n sub k tilde, es menor que eso. Cada uno de estos diámetros es menor que este. Pero el diámetro es el sub de las distancias. Entonces, si tengo dos elementos, pues va a tener que ser menor que el diámetro, y el diámetro es menor que 1 entre n k tilde. Ok. Pero este es menor que épsilon entre 4. Entonces, este es menor que épsilon entre 4. Ahora, ¿qué puedo decir de la distancia de y a L? Si usamos la desigualdad del triángulo. Entonces, ahorita olvidémonos de eso. ¿Qué pasa si uso la desigualdad del triángulo allá arriba? ¿Con qué punto lo podría comparar? Pues menor o igual a la distancia de y a x n k. Ajá. Más la distancia de x n k l. De x n k tilde a L. Y por lo que acabamos de escribir, esto es menor que épsilon entre 4. Más, ¿cuál es la distancia de x n k tilde a L?
epsilon sobre ahí, allá salió mi miedo. Si le hubiera dejado epsilon, pues ya daba más. Esto es 3/4 de epsilon, que es menor que epsilon. Pues por eso lo tuve que ajustar para que si me diera, si no me iba a dar 5/4 de epsilon y pues no puedo asegurar que está en la bolita. Entonces Y vive en la bolita de radio epsilon con centro en L, que a su vez está contenido en U alfa estrellita. Pero yo agarré un Y cualquiera en este conjunto y entonces estoy encontrando que este conjunto va a estar contenido en este U alfa estrellita. Eso no puede pasar, porque se supone que todos los U alfas no están en ningún U alfa, para ningún alfa en J. O sea, aquí A, N, K tilde está contenido en U alfa estrellita y eso es una contradicción. Porque se suponía que no estaba en ninguno. Entonces, fin. Esta suposición es falsa, entonces vale el teorema del número Levy. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Por qué es que no sé cómo hacer esta pregunta? Se me hace muy raro que esté construyendo cada delta. Sí, o sea. ¿Por qué los puedes coger? Sí. Porque estamos suponiendo que este enunciado es cierto. Y aquí me dice, no importa qué delta tú des, para cada delta hay uno. Entonces, si tú das este delta, hay uno. Si das otro, hay uno. Si das otro, hay uno. Para cada delta hay uno. Y podemos haber escogido cualquier delta conveniente con tal de que no sé si sea necesario que converja a cero, pero... ¿Por qué quería que convergiera a cero? Porque... ¿qué? Uno, como esto siempre va a converger a algo, bueno, una subsucesión, y siempre va a estar o sea, esto siempre va a cumplirse. El límite va a estar en alguien. Y ese alguien pues aceptó una bolita. Entonces yo quería asegurar que para esta bolita hubiera uno de estos conjuntos. Entonces, si el delta no tendiera a cero, a lo mejor los elementos de aquí pues van a ser más grandes que epsilon. Esa era la cuestión. Entonces, se pudo haber escogido con tal de que, o sea, cualquier posición converge a cero. Sí. Pero por arreglando el epsilon. Sí. O sea, aquí pudiste haber puesto uno entre 2 a la n, uno entre 3 a la n, cualquier cosa que convertiese. Uno entre logaritmo de, bueno, no sé. Sí. Ok. ¿Qué más? Bueno. Entonces, secuencialmente compacto y métrico vale el teorema del número Levy. Y lo que sigue es secuencialmente compacto y métrico. Como vale el número Levy, vale lo de las bolitas de radio epsilon, que es la parte 2. Y yo creo que sí vamos a acabar. Bueno. Entonces, no sé si queda alguna pregunta aquí. Todo está bien. Lo prometí. Ok, se me va a borrar. ¿Pensaron la tarea moral? La de que 1 y 2
implican que secuencialmente compacto y métrico implica compacto. Lo pueden agregar de problema del examen. No es cierto. No me conviene. No me conviene. Ok, X secuencialmente compacto. Y métrico. Epsilon positivo. Entonces, la cubierta formada por las bolitas de radio epsilon acepta una subcubierta finita de X. Entonces, para usar que es secuencialmente compacto, pues necesito una infinidad de cosas, ¿no? Una infinidad de puntos. Entonces, por eso la demostración la vamos a utilizar por contradicción. Vamos a suponer que esto no es cierto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Si suponemos que no aceptan ninguna subcubierta finita y nada más agarro uno, bueno, ¿cuál sería la? Déjenme la escribo realmente como está. Ayer lo escribí así, para todo epsilon positivo. Entonces, la cubierta esa acepta una subcubierta finita. ¿Cuál sería una contradicción? ¿O cuál sería la negación del resultado del segundo renglón? ¿Qué le pongo? Supongamos que pero empezaría desde aquí, ¿no? Existe un epsilon positivo. Entre la bola. No, subcubierta finita. Ok. Entonces, yo tengo a X. Voy a tomar un X1 y la bolita de radio epsilon. Como no acepta una subcubierta finita, pues esto no cubre a epsilon, a X. X1 en X. Entonces, como por hipótesis no acepta subcubierta finita, como no acepta subcubierta finita, existe, o bueno, X no puede estar contenido en la bola con centro en X1 y radio epsilon, porque si estuviera contenido, pues ya sería la subcubierta finita. Entonces, si esto no está contenido aquí, quiere decir que hay un punto aquí que no está acá.
O sea, existe un x2 en x, de tal manera que x2 no pertenece a la bola con centro en x1 y radio epsilon. Hay un punto que no está. ¿Cómo construiría el siguiente? Si quisiera hacerlo así como iterativo. Contando que las distancias de estos dos, bueno, los abiertos corresponden a los X. Ajá. O ¿Quién sabe? Bueno, no está aquí, pero pudieran tocarse, pero ¿será que esos dos cubren a X? Si agarro esos dos, ¿cubren a X? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa si estos dos cubren a X? Pues ya tengo una subcubierta final. Entonces va a haber uno que no esté en ninguno de los dos. Esa X. Aquí, esto lo que puedo decir es que la distancia de x2 a x1 es mayor o igual a epsilon. Y luego otra vez, x no está contenido en la bola con centro en x1 unión la bola con centro en x2. Entonces, al no estar contenido, existe x3 en x, de tal manera que x3 no vive en ninguna de esas dos bolitas. Y si no está en ninguna de esas dos bolitas, la distancia a cualquiera de los dos anteriores es mayor o igual a epsilon, de x3 a x1 y de x3 a x2. ¿Cómo sería para el paso enésimo? O sea, tú dices, a ver, ok, ya no está este. ¿Cómo sería el cuarto, por ejemplo? El siguiente punto. pues no estoy en ninguna de estas dos. Entonces, si hago esto, no cubre a X, va a haber otro punto, X4. Y que no esté en ninguna de las tres, pero al no estar en ninguna de las tres, la distancia a todos los anteriores es mayor o igual a epsilon. Entonces, en general, existe un xn en X, de tal manera que xn no vive en la unión de las bolitas desde i igual a 1 hasta n-1, o lo que es lo mismo, la distancia de xn a todos los anteriores es mayor o igual a epsilon. ¿Qué pasa con esta sucesión si agarro esta sucesión? Estoy tomando una sucesión cuyos elementos siempre están a distancia mayor o igual a epsilon de todos los anteriores. No convergería. Y ninguna subsucesión va a converger. Porque cualquier extracto que se agarre, todos los anteriores van a estar a distancia más grande que epsilon. Visto de otra manera, si ustedes tienen una sucesión que converge y ustedes dan un epsilon positivo, siempre pueden encontrar un n en los naturales, de tal manera que si n es mayor o igual a n, la distancia de xn
AL es menor que, le voy a poner así, epsilon entre 4. ¿Por qué epsilon entre 4? Porque la distancia entre xn y xm pues es menor a la distancia de... bueno, puedo poner epsilon entre 2. Desigualdad del triángulo. Y eso es menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2. Entonces, para n's muy grandes, los pares se tienen que acercar. No pueden estar separados. Para cualquier epsilon que ustedes den, siempre pueden encontrar un número muy grande, de tal manera que si tengo dos índices mayores que n, su distancia va a ser menor que epsilon. Y aquí lo que estoy teniendo es una sucesión cuyas distancias siempre son más grandes que epsilon. Esto no puede converger. No converge. Y ninguna sucesión y ninguna subsucesión converge tampoco. Cuando tienes sucesiones que convergen, los elementos se empiezan a acercar entre ellos porque juntos se acercan a alguien más. Es como cuando tienes... Bueno, no, eso no necesariamente puede pasar. Cuando tienes dos mejores amigos, entre ellos tienen que ser amigos. O enemigos, ¿no? Pero están cercanos, ¿no? O se aman o se odian. Sí se conocen. Si no se conocen, mejor no. Si no se conocen, está mejor. No, que todos somos amigos. No, porque luego pasa que los dos se van contra ti. Entonces ya no serían tus amigos. Saben cosas. Estamos bajo la suposición de que nosotros saben cosas muy importantes de nosotros. Imagínense que encuentran dos personas así. ¿Qué amigos tienes? Sí. A ti, por ejemplo. Bueno, en una utopía donde todos son amorosos. Si tienes dos parejas, entre ellas también se aman. Oligami, eso no Bueno, entonces eso no puede pasar, y si no puede pasar, pues tiene que aceptar una cubierta finita. ¿Vale? Esto de aquí, esta propiedad de que entre ellos se tienen que acercar, es lo que se llama como sucesión de Cauchy. O sea, hay sucesiones convergentes y hay sucesiones de Cauchy. Si convergen, tienen que ser de Cauchy. Si son de Cauchy, no necesariamente convergen. Ok. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta después de esta discusión moral. Puede existir, bueno, no sé si aquí en topología o en alguna otra área, una sucesión que no converja, pero que existe una sucesión que converja. Sí, la de menos 1 a la n. Menos 1 a la n no converge, pero tiene dos subsucesiones que convergen. O sea, si encuentras subsucesiones que converjan a distintos puntos, entonces ya no tiene ningún. Bueno, y si es Hausdorff. Porque si no es Hausdorff, pues puede converger a más de un punto. Okay. Bueno. ¿Qué más? Pues ya, entonces, estos dos implican que es compacto. Entonces aquí la contradicción es, pues es falsa. Y aquí, esto sí se cumple. Ese es el 2. Entonces, lo que era la tarea moral, y ya para que no tengo que pensar en ello, pero vamos a hacer en este pedacito, es que si es secuencialmente compacto y métrico, entonces es compacto. X secuencialmente compacto
métrico. Entonces, el índice es compacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Está cortito. Vamos a hacerlo por definición. ¿Qué sea una cubierta abierta? Como es una cubierta abierta y es secuencialmente compacto, vale el teorema del número de Lebesgue. Entonces, existe un delta positivo tal que si el diámetro de A es menor que delta, voy a decir es menor que 2 delta, o bueno, es menor que delta, entonces existe un U elemento de la cubierta tal que A está contenido en U. Siempre que yo dé un conjunto de diámetro menor que delta, va a haber alguien que lo contiene. ¿Okay? Entonces, ahora voy a usar este. No importa que epsilon d, las bolitas de radio epsilon están contenidas, aceptan una subcubierta finita. ¿Qué epsilon voy a tomar? Pues uno que me permita hacer que el diámetro sea menor que delta. Pues, si es de radio epsilon, ¿cuál es el diámetro de la bola de radio epsilon? 2 epsilon. Y si quiero que eso sea menor que delta, epsilon igual a delta entre 2. Entre 4. Porque si no va a ser igual. Ok, entonces existe una subcubierta finita de esto. O sea, existe un x1, x2, xk, tal que las bolitas de radio epsilon con centro en xy cubren a x. Bueno, desde y igual a 1 hasta acá, cubren a x. Pero como el diámetro de esto es delta entre 2, pero el diámetro de la bolita es menor, bueno, es igual a delta entre 2 menor que delta, entonces la bola con centro en xy está contenido en algún alfa i para algún i. ¿Y acabé? ¿Por qué ya acabé? Ajá. Si estos ya cubrían a x y cada uno de estos están cubiertos por estos, pues estos cubren a x. Es aquí. X es igual a la unión de las bolitas porque cubren, pero esto está contenido en la unión de los subalfa i's. Y ya encontré una subcubierta finita, ya hicieron su tarea moral. X es compacto. Entonces, en espacios métricos, compacidad por punto límite y secuencialmente compacto es lo mismo. Lo pueden estudiar por sucesiones, lo pueden estudiar por abiertos o por conjuntos infinitos que tengan un punto límite. Y se acabó el teorema aquí y la clase también. Y las vacaciones llegaron. Bueno, llegan el domingo a la madrugada. El domingo después de las 12 de la noche ya. Y mis vacaciones empezaron. No, yo también tengo que revisar. Bueno, pues duerman. De perdido del domingo a